Atención mundial de la F1. Una declaración explosiva. Un accidente. Una ola de odio y una respuesta que nadie vio venir. Lo que parecía un colapso mediático para Franco Colapinto se transformó en la batalla más inesperada por el respeto en el paddock. ¿Quién lanzó la primera piedra? ¿Cómo reaccionó Alpine y la FIA ante un ataque que superó todos los límites? Prepárense para una revelación que expone las tensiones internas y redefine el futuro de una joven promesa. Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad emerge entre el rugido de los motores y el drama humano. Franco Colapinto había enfrentado fines de semana difíciles en su incipiente carrera en la Fórmula 1, marcados por la presión implacable y la constante necesidad de rendir. Sin embargo, ninguno como el que siguió a un reciente accidente durante una sesión de clasificación. El joven piloto argentino no solo tuvo que lidiar con la frustración deportiva de un error en pista, sino con algo mucho más tóxico y personal, una ola de odio digital que inundó sus redes sociales. No eran críticas técnicas constructivas, no eran análisis objetivos de su rendimiento en pista, era acoso puro, ataques personales virulentos, insultos y burlas que cruzaban todas las líneas de la deportividad y el respeto. El aluvión de mensajes denigrantes lo envolvió en una tormenta sin precedentes. Pero lo más inesperado llegó cuando menos esperaba, activando una mecha oculta. Entre todo ese ruido ensordecedor y la agresión digital, emergió una voz que, lejos de intentar calmar el fuego, parecía decidida a avivarlo. Jack Doohan, un joven piloto australiano, también parte del programa de desarrollo de Alpine y considerado por muchos como un rival directo de Colapinto por un futuro asiento en la F1, se convirtió en el epicentro de un nuevo conflicto. Todo comenzó con una publicación en redes sociales de un medio argentino, cuya identidad no ha sido revelada públicamente para evitar más controversias, citando supuestas declaraciones del padre de Jack, la leyenda del motociclismo Mick Doohan. Según el artículo, Mick habría cuestionado la calidad de algunos jóvenes pilotos en la F1 actual, sugiriendo que ahora hay demasiados pilotos de pago en la categoría. Y aunque la declaración no nombraba explícitamente a Franco Colapinto, la inferencia era clara y la dirección del dardo, inequívoca, dado el contexto de su reciente ascenso y el origen de sus apoyos. La reacción no tardó en llegar y fue explosiva. La comunidad argentina de fanáticos de la F1 estalló en defensa de su piloto, y Jack Doohan hijo respondió con una furia y una vehemencia que sorprendieron a propios y extraños. Doohan hijo acusó directamente a la prensa argentina de inventar declaraciones, de manipular a la audiencia y de poner palabras en la boca de su padre que jamás dijo. Pero lo más grave de su arremetida no fue la defensa de su padre. Lo más grave fue que, entre líneas, dejó claro su desprecio hacia lo que Franco Colapinto representaba en ese momento, una llegada a la F1 quizás percibida como por otras vías. Su frase, cuidadosamente medida pero envenenada, resonó con fuerza: que cada uno esté donde merece. Algunos entran por talento, otros por lo que aportan fuera de pista. Era una insinuación directa, una acusación velada de que Colapinto no estaba allí por mérito deportivo puro, sino por factores externos, posiblemente económicos. Las redes sociales, como era de esperarse, hicieron lo que mejor saben hacer: explotar en una espiral de división. Los seguidores de Doohan lo defendían a capa y espada, mientras que los de Colapinto salieron con todo, denunciando el ataque y la injusticia. Muchos aseguran que la rivalidad se volvió personal y tóxica, confirmaron fuentes cercanas a ambos pilotos. Suscríbete ya y deja tu like si te indigna que las rivalidades deportivas se transformen en ataques personales. Y contanos en los comentarios, ¿de qué lado estás en esta inesperada guerra en el paddock? Tu opinión es crucial. En medio de ese caos digital, Alpine, el equipo de Franco, tomó una postura que nadie esperaba, una reacción que demostró un cambio significativo en su política interna. Emitió un comunicado oficial defendiendo a su piloto, no solo contra el acoso genérico que estaba recibiendo, sino específicamente contra las insinuaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de un talento en desarrollo. El mensaje de Alpine fue claro, sin matices, sin dudas: estamos con Franco. Este fue un golpe de autoridad que sorprendió a muchos, ya que los equipos suelen ser cautelosos en estas batallas públicas. La sorpresa mayor, sin embargo, llegó desde más arriba, desde el máximo organismo rector del automovilismo mundial. La FIA, históricamente reacia a involucrarse en polémicas de redes sociales entre pilotos, lanzó un mensaje conjunto con Alpine, un gesto de apoyo a Colapinto que no tiene precedentes. Denunciaron explícitamente el hostigamiento personal que estaba recibiendo el piloto argentino y anunciaron medidas concretas. Monitorearían activamente el discurso de odio en torno a jóvenes pilotos en todas las categorías, con la intención de tomar acciones, y en colaboración con las plataformas digitales, llevar a cabo sanciones contra contenidos tóxicos que cruzaran los límites de la decencia y el respeto. Para muchos,
Era la primera vez que un organismo tan poderoso y tradicional se alineaba abiertamente con un rookie en medio de un conflicto mediático tan intenso. Este respaldo no fue solo un gesto simbólico. Internamente, había tensión palpable porque Jack Doan no es cualquier piloto. Es parte del programa de desarrollo de Alpine, un talento en el que muchos han apostado fuerte y con quien han invertido significativamente a lo largo de los años. Y ahora, este piloto había enfrentado públicamente, aunque de forma indirecta, al nuevo rostro del equipo. La pregunta resonaba en los pasillos. ¿Cómo manejar esa fractura interna sin que el equipo implosionara desde dentro, sin que se generara una división irreparable entre sus propios jóvenes talentos? Se decía en los pasillos de la FIA que la gravedad del acoso había superado un umbral inaceptable, justificando la intervención. Franco Colapinto, fiel a su estilo inquebrantable, no reaccionó públicamente. Guardó silencio, no respondió a las provocaciones de Doan, no publicó comunicados ni se unió a la guerra digital. Pero dentro del box, su actitud habló más fuerte que cualquier tuit o declaración. Trabajó el doble, con una intensidad obsesiva. Pidió sesiones extra de simulador, se quedó más tiempo con los ingenieros, revisando cada dato, cada detalle, cada microajuste del monoplaza. Se enfocó con una determinación casi monacal porque entendía una verdad fundamental. Esta batalla no se ganaba en redes sociales, no se ganaba con palabras, se ganaba en pista, con rendimiento puro y duro. Pero lo más fuerte llegó en los pasillos de poder. Mientras tanto, en los pasillos del paddock y en las reuniones internas de Alpine, las conversaciones se volvían más incómodas, más cargadas de implicaciones. Algunos directivos empezaban a preguntarse si el entorno de Doan estaba actuando por un simple impulso juvenil o si realmente estaban intentando frenar el ascenso de Colapinto desde adentro del propio equipo, viendo su progresión como una amenaza directa. Porque si la declaración inicial del padre de Doan fue mal interpretada, ¿por qué Jack no buscó apaciguar el conflicto, sino que optó por escalarlo con una declaración que dejó a Colapinto expuesto a las acusaciones de piloto de pago? Y así, en cuestión de días, Franco Colapinto pasó de ser simplemente el chico del accidente a convertirse en el centro de una tormenta política, mediática y deportiva de proporciones considerables. Pero lejos de quebrarse, se mantuvo firme en silencio, esperando su momento, porque mientras otros hablaban y generaban ruido, él seguía haciendo lo único que sabe hacer con excelencia: prepararse para correr, para demostrarlo todo en la pista. Deja tu like si te asombra la resiliencia de Colapinto ante la adversidad. Y no te olvides de suscribirte para seguir cada capítulo de esta historia sin precedentes en la F1. La gran pregunta, la que nadie se atrevía aún a decir en voz alta, comenzaba a flotar en el ambiente, cargada de expectación. Y si todo esto, en lugar de frenarlo, lo terminó despertando, haciéndolo aún más fuerte. La polémica ya no era solo un eco en redes sociales o un rumor en los foros de fanáticos. Se había instalado en las salas de reuniones más herméticas de Alpine, en los briefings internos de los ingenieros, en los pasillos silenciosos donde las verdaderas decisiones de la Fórmula 1 se toman lejos de las cámaras y los micrófonos, con implicaciones a largo plazo. La tensión entre Franco Colapinto y Jack Doan era palpable, aunque ninguno de los dos la alimentara abiertamente en público. Uno hablaba demasiado, el otro nada. Y en esa diferencia, en esa dicotomía de personalidades y estrategias, estaba el peso que comenzaba a inclinar la balanza. El equipo Alpine se encontró en una posición delicada, casi insostenible. Por un lado, tenía un joven piloto como Colapinto, que estaba ganando el respeto del paddock con trabajo silencioso, profesionalismo intachable y progresos visibles en pista, demostrando que su velocidad era real. Por otro, a Doan, que representaba años de inversión en el programa de desarrollo de pilotos de Alpine y el respaldo de estructuras internas que no querían perder influencia ni ver comprometida su inversión a largo plazo. Pero cuando la política choca frontalmente con la evidencia irrefutable del rendimiento, el terreno comienza a moverse bajo los pies, y Colapinto, sin buscarla activamente, se convirtió en la grieta que obligaba al equipo a elegir, a definir sus prioridades futuras. Los jefes de departamento, ingenieros principales y técnicos de Alpine ya no podían ignorar la evidente progresión de Colapinto. La concentración de Franco en los días posteriores al incidente y al ataque de Doan fue absoluta, casi obsesiva. Cada vuelta en el simulador era ejecutada con una perfección milimétrica. Cada análisis de datos era profundo, minucioso, buscando hasta la última milésima. Su compromiso con el equipo y con su propio desarrollo se sentía en el aire, irradiando profesionalismo. Mientras otros se distraían con los titulares mediáticos y las discusiones en redes, él pedía ajustes específicos en el setup del coche y ofrecía feedback tan preciso y valioso que, en más de una ocasión, ayudó a corregir problemas técnicos en el monoplaza de su propio compañero de equipo, Pierre Gasly. No había resentimiento en sus acciones, solo profesionalismo puro y una dedicación inquebrantable, y eso empezaba a ser incómodo, un espejo que incomodaba a quienes apostaban al ruido y a las polémicas.
Incluso dentro del equipo, algunos empezaban a cambiar de bando sin decirlo explícitamente. Mecánicos que antes eran neutrales, ahora se ofrecían voluntariamente para trabajar más cerca del garaje de Franco, mostrando una lealtad silenciosa. Analistas de datos que antes solo le enviaban informes básicos, ahora le entregaban detalles avanzados y análisis predictivos que antes estaban reservados exclusivamente a los pilotos principales y de mayor experiencia. Nadie lo anunciaba públicamente, pero el movimiento era claro, como una corriente subterránea. Estaban girando sutilmente hacia él, reconociendo su valor y su potencial. La FIA, por su parte, no soltaba el tema. Sin necesidad de comunicados rimbombantes o declaraciones constantes, comenzaron a monitorear directamente el entorno digital de todos los pilotos más jóvenes de la Fórmula 1 y categorías inferiores. Se confirmó que habían iniciado conversaciones formales con las principales plataformas de redes sociales para rastrear los focos de acoso, identificar a los usuarios responsables y, en última instancia, buscar formas de sancionar contenidos tóxicos que cruzaban los límites de la agresión personal. Franco no lo pidió, no lo necesitó directamente, pero lo agradeció en silencio porque por primera vez no tenía que defenderse solo. Alguien más, una autoridad superior, lo hacía por él, sentando un precedente crucial para el futuro de los jóvenes talentos en el deporte. La pregunta definitiva, la que ahora se cierne sobre el futuro de Franco Colapinto y la dinámica interna de Alpine, es la más intrigante de todas. Esa prioridad técnica compartida es una verdadera apertura de Alpine para liberar todo el potencial del argentino, o es una estrategia temporal para apaciguar las aguas y evitar un conflicto mayor con la FIA y la opinión pública. ¿Podrá Colapinto capitalizar esta ventana de oportunidad y demostrar que está listo para liderar Alpine, incluso por encima de su compañero de equipo? La comunidad de fanáticos ya ha elegido su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento de la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada. Comunidad F1, la controversia entre Franco Colapinto y Jack Doohan no es solo un choque de egos juveniles, es un sismo que sacude los cimientos de la Fórmula 1 y expone las tensiones ocultas entre el talento emergente y las estructuras establecidas. La defensa sin precedentes de la FIA y Alpine a Colapinto y la exposición pública de Doohan son solo la punta del iceberg de una batalla por el respeto y la igualdad de oportunidades en el paddock. ¿Qué ocurrió en las horas posteriores a la explosiva declaración de Doohan? ¿Cómo reaccionó Alpine ante la presión interna y externa? ¿Qué papel jugó la FIA en esta confrontación sin precedentes? Prepárense para una revelación aún más extensa y detallada, que desentraña los hilos invisibles de esta guerra por el talento en la F1. Suscríbete ya para no perderte ni un solo detalle de esta saga que está cambiando el futuro del deporte. Deja tu like si estás almohadilla Team Colapinto y crees que su talento merece ser reconocido sin ataduras. Y contanos en los comentarios tu opinión sobre este conflicto que expone las tensiones ocultas en la F1. El silencio de Colapinto, fortaleza en la tormenta. Franco Colapinto había experimentado fines de semana desafiantes a lo largo de su aún corta trayectoria en la Fórmula 1, marcados por la presión implacable de rendir al máximo nivel y la constante necesidad de adaptarse a un entorno hostil. Sin embargo, ninguno se comparaba con la tormenta que desató un reciente accidente durante la clasificación de una de las últimas carreras. El joven piloto argentino no solo tuvo que lidiar con la frustración deportiva de un error en pista, un fallo que lo dejó fuera de posición y le expuso las críticas, también se enfrentó a algo mucho más tóxico y personal, una ola de odio digital que inundó sus redes sociales con una virulencia sin precedentes. No eran análisis técnicos constructivos ni opiniones sobre su desempeño, era acoso puro y duro, ataques personales que rozaban el insulto, burlas crueles y acusaciones infundadas que cruzaban todas las líneas de la deportividad y el respeto. El aluvión de mensajes denigrantes lo envolvió en una tormenta sin precedentes, una prueba de fuego que puso a prueba su temple y su capacidad de resistencia. La declaración explosiva de Doohan, combustible en el fuego. Pero lo más inesperado estaba por llegar, activando una mecha oculta y desatando una guerra silenciosa. En medio de ese ruido ensordecedor y la agresión digital, emergió una voz que, lejos de intentar calmar el fuego, parecía decidida a avivarlo, a echar más leña a un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso.
Jack Doan, un joven piloto australiano, también parte del programa de desarrollo de Alpine y considerado por muchos como un rival directo de Colapinto por un futuro asiento en la F1, se convirtió en el epicentro de un nuevo conflicto, en el detonante de una controversia que sacudió los cimientos del paddock. Todo comenzó con una publicación en redes sociales de un medio argentino, cuya identidad no ha sido revelada públicamente para evitar más controversias, citando supuestas declaraciones del padre de Jack, la leyenda del motociclismo Mick Doan. Según el artículo, Mick habría cuestionado la calidad de algunos jóvenes pilotos en la F1 actual, sugiriendo que ahora hay demasiados pilotos de pago en la categoría, una acusación velada contra aquellos que llegan a la máxima categoría con el respaldo de grandes patrocinios. Y aunque la declaración no nombraba explícitamente a Franco Colapinto, la inferencia era clara y la dirección del dardo, inequívoca, dado el contexto de su reciente ascenso y el origen de sus apoyos. La reacción no tardó en llegar y fue explosiva, desatando una tormenta perfecta en el mundo digital. La comunidad argentina de fanáticos de la F1 estalló en defensa de su piloto, denunciando la injusticia de las insinuaciones y defendiendo el talento de Colapinto. Jack Doan hijo respondió con una furia y una vehemencia que sorprendieron a propios y extraños, alimentando aún más la polémica. Doan hijo acusó directamente a la prensa argentina de inventar declaraciones, de manipular a la audiencia y de poner palabras en la boca de su padre que jamás dijo. Pero lo más grave de su arremetida no fue la defensa de su padre. Lo más grave fue que, entre líneas, dejó claro su desprecio hacia lo que Franco Colapinto representaba en ese momento, una llegada a la F1 quizás percibida como por otras vías, cuestionando su mérito deportivo puro. Su frase, cuidadosamente medida pero envenenada, resonó con fuerza en el paddock, que cada uno esté donde merece. Algunos entran por talento, otros por lo que aportan fuera de pista. Era una insinuación directa, una acusación velada de que Colapinto no estaba allí por mérito deportivo puro, sino por factores externos, posiblemente económicos. Las redes sociales, como era de esperarse, hicieron lo que mejor saben hacer: explotar en una espiral de división, alimentando la polarización y el odio. Los seguidores de Doan lo defendían a capa y espada, mientras que los de Colapinto salieron con todo, denunciando el ataque y la injusticia de las acusaciones. Muchos aseguran que la rivalidad se volvió personal y tóxica, superando los límites deportivos, confirmaron fuentes cercanas a ambos pilotos, revelando la magnitud del conflicto. Suscríbete ya y deja tu like si te indigna que las rivalidades deportivas se transformen en ataques personales y se juegue sucio con el talento. Y contanos en los comentarios, ¿de qué lado estás en esta inesperada guerra en el paddock? ¿Crees que Doan cruzó la línea? Tu opinión es crucial para entender esta trama que sacude la F1. La respuesta contundente de Alpine y la FIA: un frente unido. En medio de ese caos digital y la escalada de tensiones, Alpine, el equipo de Franco, tomó una postura que nadie esperaba, una reacción que demostró un cambio significativo en su política interna y una defensa sin precedentes de su joven piloto. Emitió un comunicado oficial defendiendo a su piloto, no solo contra el acoso genérico que estaba recibiendo, sino específicamente contra las insinuaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de un talento en desarrollo. El mensaje de Alpine fue claro, sin matices, sin dudas: estamos con Franco. Este fue un golpe de autoridad que sorprendió a muchos en el paddock, ya que los equipos suelen ser cautelosos en estas batallas públicas, evitando tomar partido y buscando mantener una imagen neutral. La sorpresa mayor, sin embargo, llegó desde más arriba, desde el máximo organismo rector del automovilismo mundial. La FIA, históricamente reacia a involucrarse en polémicas de redes sociales entre pilotos, lanzó un mensaje conjunto con Alpine, un gesto de apoyo a Colapinto que no tiene precedentes en la historia reciente de la Fórmula 1. La prensa internacional, un nuevo enfoque. La prensa internacional también tomó nota de la escalada del conflicto, pero comenzó a analizarlo desde una perspectiva más profunda. Algunos lo veían como una guerra innecesaria entre dos jóvenes promesas, un síntoma de la presión extrema que viven los pilotos en la era digital y la toxicidad que a veces invade las redes sociales. Otros, más perspicaces y con una visión más amplia, lo interpretaron como un síntoma más profundo de lo que la Fórmula 1 está viviendo: una nueva generación de talentos dividida no solo por la velocidad pura o la habilidad de pilotaje, sino por lo que representan a nivel social y político. Colapinto, el piloto que viene desde abajo con el apoyo masivo y apasionado de una afición global, contra Doan, el protegido de las estructuras internas, el heredero del sistema, con el respaldo de un nombre legendario y el apoyo de su equipo desde categorías inferiores. La narrativa se estaba transformando. Pero lo más impactante ocurría en los pasillos de poder, donde se toman las decisiones que definen el futuro de la F1. Mientras tanto, en los pasillos del paddock y en las reuniones internas de Alpine, las conversaciones se volvían más incómodas, más cargadas de implicaciones y tensiones.
Algunos directivos empezaban a preguntarse si el entorno de Doan estaba actuando por un simple impulso juvenil o si realmente estaban intentando frenar el ascenso meteórico de Colapinto desde adentro del propio equipo, viendo su progresión como una amenaza directa a su piloto protegido. Porque si la declaración inicial del padre de Doan fue mal interpretada, ¿por qué Jack no buscó apaciguar el conflicto, sino que optó por escalarlo con una declaración que dejó a Colapinto expuesto a las acusaciones de piloto de pago? La pregunta resonaba en los despachos. ¿Era una simple rivalidad juvenil o una lucha por el poder dentro de Alpine? Y así, en cuestión de días, Franco Colapinto pasó de ser simplemente el chico del accidente a convertirse en el centro de una tormenta política, mediática y deportiva de proporciones considerables. Pero lejos de quebrarse ante la presión, se mantuvo firme en su silencio, esperando su momento, porque mientras otros hablaban y generaban ruido, él seguía haciendo lo único que sabe hacer con excelencia: prepararse para correr, para demostrar su valía en la pista, donde realmente importa. La tensión interna en Alpine, un equilibrio peligroso. La pregunta que ahora se cierne sobre el futuro de Franco Colapinto y la dinámica interna de Alpine es crucial y definitoria. Esa prioridad técnica compartida es una verdadera apertura del equipo para liberar todo el potencial del argentino, dándole las mismas herramientas que a Doan, ¿o es una estrategia temporal para apaciguar las aguas y evitar un conflicto mayor con la FIA y la opinión pública, manteniendo el statu quo? ¿Podrá Colapinto capitalizar esta ventana de oportunidad y demostrar que está listo para liderar Alpine, incluso por encima de su compañero de equipo, o las estructuras internas se aferrarán a su piloto protegido, frenando el ascenso de un talento imparable? La comunidad de fanáticos ya ha elegido su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. Deja tu like si crees que Alpine debe apostar por el talento de Colapinto sin reservas. Y no te olvides de suscribirte para seguir cada capítulo de esta historia que está redefiniendo la F1. Dentro del equipo, comenzaron a surgir pequeñas tensiones, divisiones palpables que antes estaban disimuladas bajo la fachada de la unidad. Un grupo de ingenieros de desarrollo, los más entusiastas con el potencial crudo de Franco y su capacidad de feedback, propuso con insistencia entregar a Colapinto una especificación completa de componentes nuevos para las pruebas venideras, equiparándolo totalmente con Doan en términos de material y oportunidades. Pero esa decisión trascendía la esfera técnica, requería la aprobación de la cúpula directiva de Alpine, y ahí las cosas se complicaban de forma exponencial. En la parte más alta del organigrama, donde se mezclan los egos, los intereses comerciales y los miedos a la inestabilidad, aún había dudas, recelos y temores arraigados. ¿Y si Franco demuestra que es más rápido que Doan con el mismo material? Era la pregunta tácita que flotaba como una nube cargada en cada sala de decisiones, una pregunta que implicaba un posible terremoto interno. ¿Qué implicaciones tendría eso a nivel contractual, comercial y estratégico para el equipo? ¿Cómo justificaríamos un cambio de estatus en plena temporada? Nadie lo decía en voz alta en los briefings generales, pero la pregunta carcomía las certezas, alimentando la incertidumbre y la cautela. La pregunta definitiva, la que ahora se cierne sobre el futuro de Franco Colapinto y la dinámica interna de Alpine, es la más intrigante de todas. Esa prioridad técnica compartida es una verdadera apertura de Alpine para liberar todo el potencial del argentino, dándole las mismas herramientas que a Doan, ¿o es una estrategia temporal para apaciguar las aguas y evitar un conflicto mayor con la FIA y la opinión pública, manteniendo el statu quo? ¿Podrá Colapinto capitalizar esta ventana de oportunidad y demostrar que está listo para liderar Alpine, incluso por encima de su compañero de equipo? La comunidad de fanáticos ya ha elegido su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento de la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada.